Hola, seguimos con comunicaciones ópticas. En este caso vamos a hablar de fibras ópticas con varios criterios que se han tomado en cuenta, sobre todo conceptos previos que ya habíamos visto como óptica geométrica, pero también vamos a hablar ahora de óptica electromagnética, propagación, los índices o el perfil de las fibras, tanto escalonado como graduado. Algunos conceptos que ya habíamos mencionado anteriormente, como, bueno, fenómeno de la reflexión interna total, que habíamos visto que es fundamental para mantener la luz dentro de la fibra. Habíamos calculado un ángulo crítico, habíamos calculado un ángulo de incidencia, y Snell, con su ley de refracción, había determinado cuándo podemos mantener la reflexión interna total, que básicamente habíamos dicho que se cumplía cuando el ángulo de incidencia es igual o mayor que este ángulo crítico. Entonces, habíamos visto que podía pasar que la luz viaje cerca al cladding y lo ideal era que vaya acá. Parte de la energía iba aquí, parte de la energía iba acá. Pero si se refractaba, esto no iba a ser positivo para que viaje la luz a través del medio. Este concepto de reflexión interna total data ya de 1854. Fabricación de fibras, que también lo veremos más adelante, data de 1920. Y un poquito recordando en 1950 ya haciendo uso del cable. Bueno, el concepto de cable como tal es un poquito más completo, diría yo. Acá tenemos dos gráficas que muestran dos cables, pero nosotros hasta ahora habíamos visto únicamente el core y habíamos mencionado este cladding. Hay que hacer una diferenciación importante entre un cable de fibra y una fibra como tal. No son iguales. Entonces, en la parte izquierda, en la gráfica de la izquierda, en esta de acá, es algo más general. Tenemos tres componentes: un core, que puede ser de vidrio o de plástico, como lo veremos en un rato, y el cladding o revestimiento y una chaqueta externa, un coating. Y acá tenemos un poquito más detallado. Podríamos llamarle un cable de fibra óptica, compuesto de un core nuevamente, un primer cladding o revestimiento, que es lo que interactúa en la parte de óptica geométrica, y luego hay varios buffers de protección, miembros de fuerza que protegen el core, chaquetas exteriores de varios materiales, de acuerdo a varias aplicaciones. No es lo mismo tener una fibra aérea que una fibra soterrada, protección antirroedores, mallas de seguridad para impermeabilidad. Bueno, las fibras marinas contra mordida de tiburón, fibras que pasan, bueno, aéreas, ADSS, figura 8, fibras que pasan por campo, antibalas. Esa es una primera aproximación a los componentes de una fibra al menos. Luego
El uso de fibra en comunicaciones, bueno, data de 1970, con las bajas pérdidas que habíamos visto, esa revisión con unas pérdidas iniciales de 1000 dB por kilómetros. En 10 años, perdón, en menos de 10 años bajaron a 20 dB por kilómetros. Y acá miren que, claro, de hecho, en 1979 se baja a 0.2, en 1974 se tenían ya 20 dB, en 1979 0.2 dB por kilómetro, cercano a la región de 1550 nanómetros. La gráfica que se ve acá es unos perfiles de fibra óptica. Vamos a entrar en este detalle en este video. Tenemos por un lado una fibra de índice escalonado, que es el Step Index. Y aquí vemos una diferencia porque este es multimodo, este es monomodo, y acá tenemos en cambio un índice graduado que únicamente es multimodo. Entonces, los índices escalonados nos permiten tener fibras monomodo y multimodo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Hay una parte física y una parte también de capacidad y de alcance. Esa distancia BL, que es el bitrate, y la distancia que cubre. Esa separación entre repetidores. Pero aquí en este video, no vamos a hablar de esas capacidades, sino más bien vamos a hablar de la parte geométrica. Tipos de fibra óptica tenemos nuevamente en la gráfica, en este caso 3 casos, de acuerdo a los materiales de los cuales están conformadas. Por un lado tenemos una fibra de núcleo y forro de plástico. El segundo caso es la de núcleo de vidrio y forro de plástico, que es un PSC, Plastic Clad Silica. El sílice o sílica es un componente de silicio más oxígeno. Y en el tercer caso es tanto el core como el revestimiento de vidrio. Entonces, plástico y vidrio son los componentes físicos de los cables de fibra. Varía entre el core y el revestimiento. En la gráfica de la derecha vemos un corte de sección donde vemos el revestimiento, el núcleo y el recubrimiento, que nos había servido para también entender parte de la óptica geométrica y lo vamos a utilizar también en este video. Fibras de plástico son más flexibles que las de vidrio, tienen una ventaja ya en la instalación. Habíamos hablado de que existe un límite para doblar las fibras que tiene que ver con su diámetro. Resisten mejores esfuerzos. Esto es muy importante cuando nuevamente instalamos, el cable se tensiona, cuando se lo pone en un poste, cuando se lo mete en un pozo. Son menos costosas y 60% más livianas que las de vidrio. Pero tienen una característica de alta atenuación o más atenuación que las de vidrio al menos. Y se limitan a tramos relativamente cortos para redes, en este caso LAN, en un data center. Se limitan a cortos tramos y esto asocia directamente a las fibras multimodo. Ahí ya vamos viendo algunas características. Aparte, la física de la luz, esto es algo que lo veremos un poco más adelante cuando hablemos de láser, pero existen 3 fenómenos, que es el decaimiento espontáneo o emisión espontánea, que tiene que ver con la emisión de fotones y el comportamiento y su relación con electrones y átomos. Como les digo, eso lo veremos cuando veamos
el láser. Otro fenómeno es la absorción, pasar de un estado de energía a otro, y la transición de nivel de energía en el átomo que absorbe un paquete de energía. En la gráfica, para entender gráfica rápidamente, en la parte de emisión, acá tenemos una generación de un fotón que cambia entre niveles de energía y en este caso, bueno, se emite una luz. Repito, esto lo veremos cuando veamos fuentes de luz. De forma más simple, una fibra óptica consiste en un núcleo de Corr, que puede ser cilíndrico, perdón, es cilíndrico de hecho, no perfecto, tiene imperfecciones. Cada una de estas imperfecciones tiene un nombre, que no sea circular o cilíndrico directamente el core. Generalmente pueden ser elípticos, cambia la propagación de la luz. Los step index, que vamos a ver un poquito más adelante cuáles son sus características completas, pero tiene un cambio abrupto del índice de refracción en la interfaz núcleo-revestimiento. Mientras que las fibras de índice graduado no hay un cambio abrupto del índice de refracción, sino que va decreciendo de un máximo a mínimos. Y en una parte es más potente, digamos, y en otras decrece. Lo vamos a ver en un minuto. Esto es un corte transversal, tanto para una fibra o un perfil de índice escalonado y uno, aquí es un escalonado, y un gradual o graduado. Esto es muy importante porque ya habíamos definido que a partir de esto obtenemos tanto las fibras monomodo como multimodo. Y esto simplemente es una descripción geométrica, óptica, válida, cuando el radio del núcleo A, este radio, es mucho mayor que la longitud de onda. El radio es mucho mayor que la longitud de onda. Y fíjense que esto tiene mucho que ver con el comportamiento de la luz, no solo en los medios guiados, como estamos viendo ahora, sino también en los medios, en el medio no guiado, es decir, en la atmósfera o en el espacio. Porque generalmente para los fenómenos de atenuación, tiene mucho que ver en este caso el radio bueno, acá del core, como vemos, pero en el espacio, por ejemplo, tiene que ver el radio del ancho, perdón, el radio del haz de luz, ¿sí? Del beam láser. Entonces los conceptos son similares, pero se adaptan a distintas circunstancias. Y dependiendo de esto, van a producirse estos fenómenos de atenuación que son absorción y dispersión. Pero en este caso se aplica, por ejemplo, la óptica geométrica o la geometría óptica cuando el radio de estos cores son mucho mayores que la longitud de onda. ¿Qué pasa cuando ambos son comparables? Bueno, ya no se utiliza la óptica geométrica, sino la teoría de propagación de onda. Y existe una teoría de propagación de ondas electromagnéticas, una teoría electromagnética para óptica, que es un estudio muy extenso, donde definen los modos de los campos eléctricos y magnéticos que pueden viajar a través de una fibra de índice, en este caso graduado, que es donde se aplica esta teoría de propagación de ondas electromagnéticas ópticas. Bien, entonces, las características de cada uno de estos perfiles. Antes una imagen algunas imágenes que he puesto acá para tener claro el comportamiento tanto de una
fibra de índice escalonado, multimodo, y también una fibra de índice escalonado monomodo. Que existe. ¿Cuál es el cambio abrupto que se mencionaba en la interfaz Core Cladding? Es este de aquí. Miren. Ese es un cambio abrupto. Y por eso utilizamos óptica geométrica, ley de Snell, reflexión interna total. ¿Cuál es una de las características de esta fibra multimodo? El radio del core para una multimodo es mucho más grande que una monomodo. Si hablamos de fibras de índice graduado, no existe un cambio abrupto. Existe un cambio gradual, que es máximo en este punto y que va disminuyendo. Esta propagación se hace de una manera helicoidal y se producen varios fenómenos en cada una de estas fibras. Este es un perfil, como un poco ya hemos explicado antes, tratando de mostrar cuáles son, por ejemplo, los parámetros que inciden en las comunicaciones, en este caso en el aire, que está fuera del cable, en este caso. Tenemos un cladding. Un cladding ya nos dice que podemos tomar en cuenta como un cable. Y este es una fibra de índice graduada, por la forma, miren que tiene. Perdón, es una fibra de índice escalonado. Y tenemos un claro ejemplo que no podemos llevarnos por la forma del corte de la fibra, sino más bien por esto de acá. Esto define el perfil de índice escalonado o gradual. Así que tomar en cuenta eso. Bien. Otra imagen que de pronto nos aclara un poquito. Tenemos una fibra multimodo con índice escalonado en la línea, acá es fija, que no es punteada, y la línea punteada pertenece a un índice graduado. Esta es una fibra monomodo con un núcleo mucho más pequeño y es una fibra de índice escalonado. Las características de cada una de ellas son estas, tanto para la fibra de índice escalonado como graduado. En el índice escalonado, el índice de refracción del core es uniforme a través y tiene cambios abruptos o sufre cambios abruptos en esa interfaz core cladding. Cambios abruptos del índice de refracción. En cambio, en el índice graduado, el core está hecho o varía, este índice varía en el core gradualmente, teniendo un máximo en el centro del core. ¿Cuál es el centro del core? Este de acá. Aquí es máximo, como habíamos dicho. Ahí es máximo y bueno, en los extremos disminuye gradualmente. El diámetro del core para una fibra de índice escalonado está entre 50 a 200 micrómetros en el caso de multimodo y 10 micrómetros para el caso de monomodo. Para el caso de fibras de índice graduado, el diámetro del core está alrededor de 50 micrómetros. El diámetro, ojo. Y obviamente solo tenemos una fibra multimodo. ¿Cómo se propaga el rayo de luz para una fibra de índice escalonado? En zigzag. ¿Cómo se propaga para una de índice graduado? De manera helicoidal. ¿Qué pasa con la atenuación en las de índice escalonado? Es mucho menor para las monomodo y es mucho mayor para las multimodo.
Y ahí ya es algo importante que debemos tener en cuenta de aquí para adelante, que las fibras multimodo tienen mucho mayor atenuación que las fibras monomodo. ¿Por qué? ¿Por qué se debe esto? Dice que cuando un rayo viaja a través de una distancia larga, puede tener diferentes ángulos de refracción, sí, dentro de del fenómeno de reflexión. Si vemos acá, hay varios ángulos. Hay varios ángulos de reflexión. Eso hace que, que el rayo de luz tome distancias o recorra más caminos más largos o caminos más cortos y al final pueda haber una dispersión del rayo resultante a la salida. ¿Se entiende? Es decir, este rayo que viaja, cuando se refleja en la superficie o en la interfase, bueno, toma diferentes ángulos y esto hace que pueda existir un retraso en la salida. En el caso de una fibra de índice graduado, se tiene en cuenta, en cambio, la velocidad del rayo, no el ángulo, porque ya hemos visto que no existe un cambio abrupto, pero sí una velocidad. Pueden existir componentes de energía que viajen a distintas velocidades, lo que puede permitir que también existan esas diferencias. Pero acá se producen varias cosas, o un par de cosas al menos. Dentro de ese core hay una vía rápida y una vía lenta, digamos. En la parte externa, la luz viaja más rápido porque es un diferente índice de refracción. Es menor índice de refracción. Y recuerden que en el centro, en cambio, teníamos un índice de refracción más elevado que hacía que eso sea más lento. Por eso es la variación del tiempo. Esto es una imagen que ya habíamos hablado sobre cómo funciona la reflexión interna total. Creo que lo tenemos claro. Habíamos dicho que todos los rayos mayores al ángulo crítico permanecen confinados en el núcleo de la fibra. Los rayos de incidencia, o que tienen un ángulo de incidencia menor a ese ángulo, bueno, se quedan fuera. Lo tenemos claro. La apertura numérica, que vamos a ver también un poco más adelante, representa la capacidad de la fibra de reunir luz. Se representa así con una NA, que es numerical aperture, y está relacionada o depende del índice de refracción y de delta, que en este caso es un cambio de índice refraccional en la interfaz. Es decir, esta apertura depende de los índices de refracción. Esta delta debería ser lo más grande posible para acoplar la mayor cantidad de luz en la fibra óptica, para evitar dispersión multitrayecto o dispersión modal. ¿Qué es esa dispersión multitrayecto? Lo que habíamos hablado hace un momento. Diferentes rayos viajan a lo largo de trayectos de diferentes longitudes. Como resultado, estos rayos se dispersan en el tiempo a la salida final de la fibra. Incluso si consideran en la entrada y si viajaran a la misma velocidad dentro de la fibra. Es decir, los fenómenos que se producen al interno de la fibra generan esta dispersión multitrayecto implícita propia del core por las propiedades de la fibra. ¿Se puede evitar? Sí, teniendo esta apertura numérica, la mayor capacidad de luz que pueda acoplar dentro de la fibra. Que sea lo mayor posible, lo que sea, sí, lo más grande posible. ¿Cuáles son los resultados de estos fenómenos? Uno de ellos es que el pulso se puede ampliar. ¿Cómo se puede ampliar? Sobre todo cambiando frecuencia incluso. Si tenemos un core
y estamos ingresando con un pulso digital o de esta forma, ¿qué puede pasar? Que se amplíe de esta manera, donde no vamos a tener la misma señal. Vamos a tener un problema en la recepción. Los problemas de la dispersión intermodal se pueden reducir usando fibras de índice gradual. Es decir, se puede utilizar, o cómo evitamos esta dispersión multitrayecto, perdón, dispersión intermodal, bueno, utilizando fibra monomodo. De hecho, actualmente, casos muy excepcionales que necesiten gran capacidad, pequeñas distancias, se utiliza fibras multimodo, pero generalmente se utiliza la fibra monomodo. Varían en precios, varían en el transceiver, en la parte electrónica, pero generalmente las aplicaciones, sobre todo de larga distancia por el tema de atenuación, se lo maneja con fibra multimodo. Bien, fibras de índice graduado, el índice de refracción del núcleo no es constante, ya habíamos hablado, decrece gradualmente desde un valor máximo, en este caso en el centro o en el eje, en el on-axis, que es aquí, es el valor máximo, en el eje, y decrece a su valor mínimo, N2, en el interfaz núcleo-clave. Y por eso hemos dicho que acá la luz viaja más rápido. Bueno, no viaja de esa forma, perdón. Aquí sería viaja más rápido que acá. Mientras se acerca al núcleo, la luz viaja más lento. Y eso genera problemas, como lo hemos dicho acá, la dispersión intermodal o la dispersión multitrayecto. Sobre todo la intermodal. La multitrayecto es para el tema de reflexión, cuando existen diferentes ángulos. Bien, esto es algo de matemática de cómo funcionan las fibras de índice graduado. Vemos el perfil del índice parabólico, un alfa igual a 2, tanto para el caso de ρ, que es una trayectoria es una distancia radial del rayo desde el eje, para condiciones de ρ menores al radio del core y para condiciones mayores al radio del core. De acá obtenemos los rayos se recuperan. Esto es muy importante, que los rayos recuperan su posición y dirección inicial en distintas distancias z, ¿no?, del recorrido de la luz. Porque bien podríamos decir que, claro, si viajan a distintas velocidades, llegan unas después de otras, siempre vamos a tener errores. Pero bueno, esta parte permite que la recuperación implícita y la no existencia de dispersión intermodal a través de este comportamiento, ¿no?, a través de la inclusión del estudio que se ha hecho, como les dije, en propagación de ondas electromagnéticas, en este caso ópticas. No vamos a entrar en detalle esto, no es el objetivo del curso, pero yo sí considero, si claro, en algún momento alguien quiere seguir estudiando el desarrollo de las comunicaciones ópticas, bueno, en algún punto se van a topar con todo este comportamiento, toda la matemática que esto involucra. Las fibras de índice graduado, nuevamente, creo que ya dijimos sobre los caminos cortos y lentos. Los rayos oblicuos viajan más rápido, las tasas que se pueden alcanzar, y se puede mejorar adicionalmente con fibra monomodo, cuyo radio es comparable a la longitud de onda. Y esto es una de las características muy importantes de la fibra óptica monomodo. El radio es comparable con la longitud de onda.
Y la óptica geométrica no se puede usar para estas fibras. Se usa la óptica electromagnética en las escalonadas, ¿no? Como un pequeño resumen nada más, teniendo en cuenta lo que dije hace un momento, ¿cómo se estudia esta propagación de ondas? Bueno, de igual manera que como lo hacemos en el espacio libre, a través de ecuaciones de Maxwell, para fibras de índice escalonado, cuando la condición era que, repito, el radio es comparable a la longitud de onda. Tenemos las ecuaciones de Maxwell y todo esto, bueno, nos lleva a definir los modos de fibra. Se refiere a una solución específica de la ecuación de onda que está descrita en esta diapositiva, que satisface las condiciones de frontera apropiadas y tiene la propiedad que su distribución espacial no varía con la propagación. Se tienen tres tipos de modos, que son para modos guiados, modos de radiación y leaky modes. Modos de fibra son referidos como modos híbridos, electromagnéticos, dependiendo obviamente si el campo eléctrico o el campo magnético domina. Las fibras monomodo únicamente soporta el modo HE11, que es el modo fundamental. El modo electromagnético 11, que es el modo fundamental. En el diseño de la fibra se cortan todos los modos superiores en la longitud de onda de operación. Esta es la frecuencia normalizada, que es el parámetro B, que define este valor por debajo de 2.40, que es una constante, y las fibras diseñadas bajo esos valores soportan ese modo fundamental para poder viajar la luz a través de ello. Es muy importante. Lo pueden chequear en los libros de comunicaciones ópticas que se han referido para el curso si es que necesitan entrar más a detalle de esta condición. Y sobre todo el análisis matemático si a alguien le interesa. Este valor o este parámetro de frecuencia normalizada define o determina la condición de corte. ¿Qué es esta condición de corte? Es que define ese diseño justamente o eh, cómo separa una fibra monomodo de cualquier otra, ¿no? El modo fundamental no tiene cutoff y es un parámetro que viene especificado dentro de las fibras ópticas, la condición de corte. Las fibras monomodo, bueno, partimos de un medio que tiene, es decir, esto significa que lo que mencionaba hace un momento, las fibras tienen irregularidades a nivel a nivel de variación de forma. Cambia constantemente en el medio, magnitud y dirección. De aquí se define esta Polarization Mode Dispersion, que es la PMD, que está asociada a esa birrefrigerancia dentro del core, haciendo modos rápidos y modos lentos, lo que habíamos hablado hace un momento. ¿Qué es esta PMD? Que es un parámetro también de especificaciones técnicas cuando adquirimos un cable. Diferentes componentes de frecuencias en un pulso adquieren diferentes estados de polarización. ¿Cuál es el efecto? Es un factor limitante para sistemas de comunicación óptica en grandes bit rates. ¿Qué es lo que pasa con una PMD o una dispersión en modo de polarización? Acá tenemos a la entrada un pulso formado, no sé, por una parte eléctrica y una parte magnética. Y esa diferencia, los estados de polarización, hacen que se separen este pulso. Esto se denomina retraso de grupo diferencial. Se separa el componente eléctrico y magnético. La dispersión se define como una diferente velocidad de propagación, pero tiene una igual llegada en diferentes tiempos.
Una diapositiva más que muestre las fibras monomodo y su PMD. Insisto que los diferentes modos de polarización viajan a diferentes velocidades, presentando diferentes tiempos de propagación en dos modos. Ese es el concepto de PMD. Esta diferencia resultante de propagación en los tiempos de propagación entre los modos de polarización es llamado differential group delay. PMD es el valor promedio de este retraso de grupo diferencial, también llamado PMD delay, expresado por el coeficiente de retraso PMD. Y el fenómeno que ocurre es esta descomposición o ese retraso en los modos de propagación que hace que exista un problema, ¿no? Miren que esto es importante. ¿Qué ocurre o qué produce al final? Esto es un diagrama de ojo. A la entrada y a la salida. ¿Qué involucra esto? Bueno, la disminución de la apertura del ojo y mucho ruido. Posiblemente no tengamos una comunicación exitosa. Bien, hasta aquí la primera parte de fibras ópticas. Nos vemos en la siguiente.